Toqué la puerta de la casa de mi hija con los regalos de Navidad en las manos, sonriendo. Ella abrió, miró mi rostro durante 2 segundos y luego gritó frente a 50 personas. «No puedes entrar, hueles mal y das vergüenza». Me cerró la puerta en la cara mientras escuchaba las risas de todos adentro. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Ramón Villatoro Gómez y tengo 62 años. Lo que pasó esa noche de Navidad en Barcelona no fue solo una humillación, fue el momento exacto en que decidí que mi vida tomaría un camino completamente diferente, un camino del que no habría retorno. Esa mañana del 25 de diciembre me desperté con la ilusión que siempre tenía en Navidad. Mi hija Marta me había invitado formalmente a cenar en su casa, algo que no hacía desde hace 3 años. Había estado viviendo en un apartamento modesto en el barrio de Gracia, trabajando como consultor de empresas, intentando mantener una vida digna después de que mi esposa falleció hace 8 años. Los últimos tiempos habían sido solitarios, pero esa invitación me devolvió la esperanza. Compré los regalos con cuidado. Para Marta, un collar de oro blanco que costó 950 euros. Para su marido, Javier Montoya Díaz, un reloj de marca suiza que había visto que le gustaba. Para sus amigos, botellas de vino español de alta gama. Gasté casi 3.000 euros en esa noche. Dinero que había ahorrado durante meses con la idea de que quizás, solo quizás, mi hija volvería a verme como lo que siempre fui, su padre. Salí de mi casa alrededor de las 7 de la tarde. Hacía frío, pero no me importó. Me puse mi mejor traje, el gris que había usado en bodas y eventos importantes durante los últimos 20 años. Me afeité con cuidado. Incluso me puse una colonia que había guardado para ocasiones especiales. Quería verme bien. Quería que ella estuviera orgullosa de tenerme como padre, aunque fuera por una noche. El viaje en metro hasta la zona de Sarriá, donde vive Marta, me tomó 40 minutos. Durante el trayecto pensé en cómo sería la noche. Habría otros parientes, amigos de ella. Me presentaría como su padre con orgullo o como una obligación. Estos pensamientos me acompañaron durante cada estación del metro. Cuando llegué a la puerta de su casa, era casi las 8 de la noche. Podía escuchar música, voces, risas, mucho movimiento adentro. Respiré profundo, bajé los regalos del bolso que había traído y levanté mi mano para tocar. Mi corazón latía acelerado. Después de 3 años sin verla en persona, sin estar en su casa, sin formar parte de su vida cotidiana, finalmente volvería a entrar en su mundo. Toqué la puerta. Pasaron 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Finalmente la puerta se abrió. Marta apareció en el marco, vestida elegantemente con maquillaje perfecto, el cabello recogido en un moño sofisticado. Por un momento, sus ojos mostraron sorpresa, o quizás fue algo más que no pude identificar en ese instante. «Hola, cariño», dije con una sonrisa genuina. «Llegué para la cena». Entonces sucedió. Su expresión cambió completamente. Sus ojos se entrecerraron, su boca se torció en una mueca de disgusto y luego gritó. No habló, no susurró, sino que gritó con toda la intensidad que sus pulmones pudieron producir. «No puedes entrar, hueles mal y das vergüenza frente a mis invitados». El grito fue tan fuerte, tan inesperado, que por un momento creí haber escuchado mal. Pero no. Su voz se propagó hacia adentro de la casa y casi inmediatamente escuché risas. Las risas de 50 personas que habían escuchado cada palabra, cada insulto, cada rechazo. «Marta, yo...» Intenté hablar, pero ella ya estaba cerrando la puerta. «Vete, no tienes lugar aquí», dijo antes de cerrarla de un portazo. Me quedé en la puerta con los regalos en las manos, solo, mientras escuchaba cómo la fiesta continuaba adentro, como si nada hubiera pasado, como si su padre no acabara de ser rechazado públicamente frente a 50 personas desconocidas. Esa noche, Ramón Villatoro Gómez comenzó a morir, y alguien más, mucho más peligroso, comenzó a nacer. Caminé sin rumbo fijo durante horas.
Mis pies me llevaban a través de las calles de Barcelona mientras la ciudad se preparaba para celebrar. Las luces navideñas parpadeaban en cada esquina. Las familias se reunían detrás de las ventanas iluminadas, y yo seguía andando con los regalos aún en mis manos. Nunca los entregué. Nunca los dejaría en esa casa. Pasé por la avenida Diagonal, luego hacia el paseo de San Joan. Cada paso me alejaba más de la zona de Sarriá, pero también me acercaba más hacia algo que no podía nombrar aún. Era una sensación extraña, como si mi cuerpo supiera a dónde ir, incluso cuando mi mente estaba completamente perdida en el caos de lo que acababa de ocurrir. Alrededor de las 10 de la noche me encontré en la Plaza Reial. Algunos turistas todavía deambulaban por allí. Algunos mendigos se cobijaban en las esquinas buscando calor. Me senté en una de las bancas de piedra, colocando los regalos a mi lado como si fueran testigos mudos de mi humillación. El aire frío de la noche penetraba mi ropa, pero no lo sentía. O quizás lo sentía, pero mi mente estaba en otro lugar completamente. Comencé a revivir cada momento de esa noche, cada detalle, cada gesto, la forma en que Marta abrió la puerta, la rapidez con que cambió su expresión cuando me vio, el tono exacto de su voz cuando gritó: «No puedes entrar, hueles mal y das vergüenza». Las palabras resonaban en mi cabeza como un disco rayado, repitiendo una y otra vez sin piedad. ¿Hueles mal? Yo me había bañado hace apenas 2 horas. Me había puesto la colonia más cara que poseía. ¿Das vergüenza? Yo había trabajado durante más de 40 años para construir una vida respetable. Había criado a esa mujer. Le había pagado sus estudios universitarios. Le había ayudado con el pago inicial de esa casa en la que ahora vivía con su esposo Javier. Pero luego, mientras estaba sentado en esa banca fría en medio de Barcelona, algo comenzó a cambiar dentro de mí. No fue un cambio gradual, fue abrupto. Fue como si alguien hubiera encendido un interruptor en mi interior. Durante años, tras la muerte de mi esposa hace 8 años, había intentado mantener una relación con Marta. Llamadas telefónicas que ella rara vez respondía. Mensajes de texto que tardaban días en ser contestados. Invitaciones a cenar que eran rechazadas con excusas cada vez más transparentes. Dinero que le ofrecía cuando atravesaba dificultades económicas. Dinero que ella aceptaba sin gratitud aparente. Regalos que enviaba en su cumpleaños que nunca me agradecía adecuadamente. Ahora, sentado en esa plaza, toda mi vida con ella pasaba por mi mente como una película en cámara rápida. Recordé cuando tenía 5 años y la llevaba al parque. Recordé cuando completó su educación primaria y yo asistí a la ceremonia con orgullo. Recordé cuando comenzó a estudiar administración de empresas en la Universidad de Barcelona. Yo pagué cada semestre, cada libro, cada examen de recuperación cuando fallaba. Luego vino Javier. Lo conocí hace 10 años cuando comenzaron a salir. Parecía un hombre decente al principio. Trabajaba en una empresa de consultoría, ganaba un sueldo respetable. Me agradó que mi hija encontrara pareja. Recuerdo que les ayudé con varios viajes durante su noviazgo. Pagué cenas en restaurantes caros, incluso les presté dinero para un viaje a París hace 6 años, dinero que nunca me devolvieron. Cuando se casaron hace 8 años, en la misma época en que mi esposa fallecía, yo estaba destrozado de dolor. Mi mujer, Marina, había muerto de cáncer. Fue una enfermedad rápida, brutal, despiadada. Durante los últimos meses de su vida, Marta apenas visitó el hospital. Dijo que no podía soportar verla así. Yo lo entendí entonces. Ahora, años después, me preguntaba si realmente había sido así. Mientras mi esposa agonizaba, yo me encargaba de todo: sus medicamentos, sus cuidados paliativos, las noches sin dormir, el gasto de los tratamientos que nuestro seguro no cubría completamente. Marta no estuvo allí. Javier tampoco. Después del funeral, había hecho un esfuerzo genuino por mantener la relación con mi hija. Pero cada intento parecía ser rechazado de maneras cada vez más sutiles. Primero fueron los «no puedo», «estoy ocupada». Luego fueron los olvidos de mis llamadas. Finalmente, durante los últimos 3 años, apenas nos habíamos visto.
¿Cuándo exactamente había comenzado esto? ¿Cuándo había dejado de ser el padre importante en su vida para convertirme en una molestia? ¿En qué momento preciso ella decidió que yo era alguien de quien avergonzarse? Miré mi reloj. Marcaba las 11:40 de la noche. Navidad. Supuestamente la noche más especial del año. Supuestamente la noche de la familia. Supuestamente la noche del perdón y la reunión. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no fue un quiebre emocional. Fue un quiebre mental. Un cambio de perspectiva tan profundo que sabía que nunca volvería a ser la misma persona. Me puse de pie. Caminé hasta una papelera y tiré los regalos dentro. El collar de oro blanco, el reloj suizo, las botellas de vino, todo. Simplemente los dejé caer adentro de esa papelera de metal oxidado. No volvería a llevar esos regalos a esa casa. Esa puerta nunca volvería a abrirse para mí de la misma manera. Luego caminé hacia una cabina telefónica pública. Sí, todavía existían algunas en Barcelona. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo, busqué el número que había guardado años atrás y marqué. Fernando Ruiz Cárdenas era mi abogado. Lo conocía desde hace 15 años, desde una consulta sobre algunos asuntos de negocios hace mucho tiempo. Cuando respondió, estaba sorprendido. Nadie llamaba a su abogado a las 11:40 de la noche en Navidad. «Ramón, ¿qué ocurre?», preguntó con preocupación. «Fernando, necesito tu ayuda con algo muy importante», dije sin titubeos. «Necesito cambiar mi testamento. Esta noche, ahora mismo. Es urgente». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Fernando preguntó si estaba bien, si había ocurrido algo grave. Le conté brevemente lo sucedido. No entré en detalles emocionales, solo los hechos. La invitación, la puerta cerrada, la humillación pública, la decisión. «Ramón, quizás debería esperar a que se calme», sugirió Fernando. «Las decisiones importantes no deberían tomarse en momentos de enojo». «No estoy enojado», respondí. Y era cierto. El enojo habría sido más fácil de entender. Lo que sentía era algo completamente diferente. Era claridad, era resolución, era la sensación de que finalmente podía ver mi vida con perspectiva total. «Necesito que comencemos los trámites legales para modificar completamente mi testamento», continué. «Mi hija Marta Villatoro Sáez no heredará nada de mí. Nada. Ni un euro, ni una propiedad, nada. ¿Entiendes lo que te digo?». Fernando intentó disuadirme nuevamente, pero en mi voz había una determinación que él reconoció. En 15 años de conocerme, nunca me había escuchado hablar de esa manera. Finalmente aceptó que hablaríamos al día siguiente en su oficina para discutir los detalles legales. Colgué el teléfono. Me quedé de pie en esa plaza, mirando cómo la ciudad de Barcelona celebraba una Navidad que yo no celebraría. Una Navidad que había marcado el momento exacto en que la vida que conocía terminó para siempre. Esa noche dormí en una habitación de hotel económico. Pagué 85 euros por una cama fría en un lugar impersonal. Mientras otros españoles compartían mesa con sus familias, yo estaba solo, completamente solo. Pero por primera vez en muchos años, esa soledad no me asustaba. Me asustaba mucho menos que la idea de pasar el resto de mi vida buscando la aprobación de alguien que claramente nunca la daría. El 26 de diciembre amaneció gris y frío en Barcelona. Pasé la madrugada en vela, acostado en esa cama de hotel que olía a desinfectante y a soledad. No dormí. Mi mente estaba demasiado activa, demasiado enfocada en lo que haría durante las próximas horas. A las 6 de la mañana me levanté, me duché con agua casi hirviendo y me vestí con el mismo traje gris que había usado la noche anterior. Desayuné un café amargo y un croissant en la cafetería del hotel. El camarero me preguntó si había pasado una buena Navidad. No respondí. Solo dejé el dinero sobre la mesa y me fui. La oficina de Fernando Ruiz Cárdenas estaba ubicada en el Eixample, en un edificio de principios del siglo XX con fachada modernista. Había estado allí antes, claro, pero esta vez la sensación era completamente distinta. Esta vez no iba por un asunto de negocios menor.
Esta vez iba a cambiar mi destino legal y financiero de manera irreversible. Llegué a las 9 de la mañana. La secretaria, una mujer de aproximadamente 50 años llamada Sofía, me reconoció inmediatamente. «Señor Villatoro, el abogado lo está esperando. Puede pasar directamente», dijo con una sonrisa profesional. Fernando estaba de pie detrás de su escritorio cuando entré. Era un hombre de 65 años, cabello completamente gris, con gafas de marco de acero que le daban una apariencia seria e inteligente. Lo había visto en varias ocasiones a lo largo de los años, pero nunca como lo veía ahora. Ahora necesitaba de su precisión legal, de su frialdad profesional. «Ramón», saludó extendiendo la mano. «Espero que hayas pasado una mejor noche de lo que sugería tu llamada». Estreché su mano. Su agarre era firme, confiado. Me indicó que me sentara en la silla frente a su escritorio. «Necesito ser directo», comencé sin preámbulos. «Mi hija Marta Villatoro Sáez no puede heredar nada de mí. Absolutamente nada. Quiero que eso quede constancia legal y notarial». Fernando se recostó en su silla, observándome con la mirada penetrante que probablemente había perfeccionado durante décadas de práctica legal. «Ramón, entiendo que estés molesto, pero esto es un paso muy significativo. Una vez que modificamos tu testamento de esta manera, será difícil revertirlo sin generar complicaciones legales posteriores». «¿Estás completamente seguro?» «He pasado 34 años siendo padre de esa mujer», respondí. «Trabajé sin descanso para darle todo lo que necesitaba, todo lo que quería. Pagué su educación. La ayudé económicamente en más ocasiones de las que puedo contar. Y anoche me rechazó públicamente como si fuera un mendigo. Me cerró la puerta en la cara frente a 50 personas. Entonces sí, Fernando, estoy completamente seguro». El abogado tomó notas en su cuaderno de cuero negro. Garabatos precisos, palabras que yo no podía ver desde mi posición. Luego levantó la vista hacia mí. «Antes de que continuemos, necesito entender tu situación financiera completa. ¿Cuáles son tus activos actualmente?» Pasamos la siguiente hora revisando meticulosamente todo lo que poseía. Mi departamento en Barcelona, ubicado en el barrio de Gracia, valuado en 450.000 euros. Mis inversiones en fondos de pensión, que ascendían a aproximadamente 130.000 euros. Un pequeño edificio de 3 apartamentos que había heredado de mi madre hace 15 años, ubicado en la provincia de Castilla-La Mancha, valuado en 200.000 euros. Un seguro de vida con un valor de acción de 100.000 euros. Ahorros en cuentas bancarias que superaban los 50.000 euros. En total, aproximadamente 930.000 euros. No era una fortuna extraordinaria, pero era el resultado de una vida de trabajo disciplinado y ahorro constante. «Es un patrimonio considerable», observó Fernando mientras escribía números en su libreta. «¿Y no tienes otros hijos? ¿Otros herederos que debas considerar?» «No. Marta es mi única hija. Mi esposa falleció hace 8 años y nunca tuvimos más hijos. Después de ella no hay nadie más». Fernando se quitó las gafas y se frotó los ojos. Un gesto que probablemente indicaba que estaba considerando cuidadosamente lo que iba a decir. «Ramón, hay opciones aquí. Podrías desheredarla formalmente, lo cual es legal. Podrías establecer condiciones para que ella reciba sus bienes solo bajo circunstancias específicas. O podrías hacer lo que creo que estás considerando, que es dirigir todo tu patrimonio hacia otro lugar completamente». «¿Qué opciones tengo para esa tercera opción?», pregunté. Fernando se inclinó hacia adelante, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. «Podrías donar todo a organizaciones benéficas, a fundaciones. Podrías establecer un fideicomiso que beneficie a instituciones sociales. Podrías crear una fundación bajo tu propio nombre que trabaje en causas que te interesen. Las posibilidades son amplias, pero todas ellas requieren documentación legal precisa y notarización adecuada». «¿Y qué pasaría con Marta cuando yo fallezca? ¿Ella sabría?» «Eventualmente sí. Cuando el testamento sea ejecutado después de tu muerte, ella descubrirá que no ha heredado nada».
O podría descubrirlo antes si alguien le informa o si ella intenta acceder a tus registros legales. Tomé aire profundamente. La idea de que Marta descubriera que no heredaría nada no me perturbaba. De hecho, era parte del plan. Era la consecuencia que quería que experimentara. Quiero que todo vaya a una fundación benéfica, decidí. Pero no quiero que lleve mi nombre. No quiero ningún tipo de reconocimiento. Simplemente quiero que el dinero trabaje en algo útil, en algo que ayude a personas que realmente lo necesitan, personas que realmente aprecien la ayuda. Fernando asintió lentamente, como si finalmente comprendiera la profundidad de mi resolución. Esto se puede hacer. Necesitaremos identificar organizaciones específicas. Tendremos que redactar documentos legales nuevos. Necesitaremos una notaría. Todo esto tomará tiempo, pero puedo comenzar los trámites hoy mismo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Probablemente una semana, tal vez 10 días. Dependerá de cuán ocupada esté la notaría y de cuán rápidamente podamos documentar todo. Haz que sea lo más rápido posible, instruí. Y Fernando, una cosa más. Cuando esto se complete, no quiero contacto de ningún tipo entre Marta y yo. Si ella intenta comunicarse conmigo, quiero que sea tu oficina quien responda. Formalmente, legalmente, sin ambigüedades. El abogado escribió esto también en su libreta. Eso es inusual, pero perfectamente legal. Podemos establecer esto como parte de los términos del testamento modificado. Cualquier comunicación de tu hija será respondida únicamente por mi oficina, y solo en asuntos legales y financieros. Me puse de pie. Sentía que la reunión había llegado a su conclusión natural. Bien, entonces comenzamos hoy, dije. Fernando también se puso de pie y caminó conmigo hacia la puerta. Ramón, solo una cosa antes de que te vayas, añadió mientras abría la puerta. Estoy seguro de que sabes esto, pero una vez que tomes esta decisión, será casi imposible revertirla. No hay segundas oportunidades legales fáciles en estos asuntos. Lo sé, respondí, y también sé que nunca querré revertirlo. Salí del despacho de Fernando Ruiz Cárdenas a las 11:30 de la mañana, el 26 de diciembre, 2 días después de la humillación más profunda que había experimentado en mi vida. 2 días después de que mi hija me cerrara la puerta en la cara. Mientras caminaba por las calles de l'Eixample, el frío aire de diciembre golpeaba mi rostro, pero por primera vez desde esa noche terrible, no sentía frío. Sentía algo completamente diferente. Sentía el calor de una resolución inquebrantable. Mi vida anterior había terminado. Una nueva vida, una vida de justicia silenciosa y dignidad recuperada, acababa de comenzar. Regresé a mi apartamento en el barrio de Gracia alrededor de las 2 de la tarde. Era un lugar modesto, de 80 metros cuadrados, que había comprado hace 19 años cuando mi esposa, Marina, y yo todavía planeábamos envejecer juntos. Las paredes conservaban algunos recuerdos de esa época. Fotografías en marcos de madera. Un cuadro que Marina había pintado ella misma hace años. Su presencia fantasmal se filtraba en cada rincón. Pero no era Marina en quien pensaba. Era en los archivos. En los documentos que guardaba en una caja de madera bajo la cama de la habitación principal. Pasé las siguientes 4 horas clasificando papeles, recibos, transferencias bancarias, estados de cuenta, constancias de pago. Todo estaba allí, meticulosamente organizando, como había sido mi naturaleza durante toda la vida. Soy un hombre que cree en el orden, en la documentación, en dejar un rastro claro de las acciones. Lo que encontré fue revelador. En el año 1999, cuando Marta tenía 19 años y comenzaba la universidad, yo le había extendido un préstamo de 16.000 euros para completar sus estudios. Un préstamo formal, con documentación firmada por ambos, estableciendo que ella lo devolvería en 10 años una vez que comenzara a trabajar. Eso fue hace 24 años. El dinero nunca fue devuelto, ni un solo euro. En el año 2003, cuando ella se casó con Javier Montoya Díaz, yo había financiado parcialmente la boda. 5.000 euros en concepto de catering, fotografía y decoración.
Dinero que salió directamente de mi cuenta. Nunca me lo devolvieron. Ella ni siquiera me lo agradeció adecuadamente en ese momento. En el año 2008, el año en que Marina falleció, Marta me pidió dinero prestado para ayudar a Javier con algunos asuntos de su negocio. Yo, destrozado de dolor, en medio del funeral de mi esposa, accedí. 8.000 euros, una cantidad que simplemente desapareció en los registros de Javier sin explicación clara. Cuando después le pregunté al respecto, ella dijo que era complicado explicar dónde había ido. En el año 2010, financié un viaje a París para ambos, 3.500 euros. Me dijeron que era para celebrar el aniversario de bodas. Lo único que recibí fue una tarjeta postal sin mensaje personal. En el año 2014, Marta enfrentaba dificultades porque Javier había perdido su empleo. Yo le presté 15.000 euros para que sobrellevaran la situación. Eso fue 10 años atrás. El dinero nunca fue devuelto. Javier eventualmente encontró otro trabajo, pero el dinero simplemente desapareció. En el año 2019, justo después de que Marina había fallecido hace un año, Marta nuevamente pidió ayuda. Esta vez fueron 19.000 euros para inversiones en negocios con Javier. Ella fue vaga con los detalles. Yo estaba débil, solo, vulnerable. Accedí. En el año 2022, hace apenas 3 años, ella pidió 5.000 euros más para emergencias. No preguntó, simplemente los pidió como si fuera su derecho inherente. Sumé todo mentalmente. 16.000 más 5.000, más 8.000, más 3.500, más 15.000, más 19.000, más 5.000. 70.600 euros. Eso era lo que Marta me había tomado, robado, extraído, a lo largo de 24 años. 70.600 euros que nunca fueron devueltos. Dinero que había trabajado duro para ganar. Dinero que había sido el resultado de mi disciplina financiera. Y eso era solo lo que podía documentar, solo lo que estaba en mis registros personales. ¿Cuánto más había habido que simplemente olvidé? ¿Cuántas cenas pagué en restaurantes cuando visitaba Barcelona? ¿Cuántos regalos de cumpleaños? ¿Cuántos viajes donde yo pagaba por los 3? Continué buscando entre los documentos y encontré algo más. Fotografías. Polaroids antiguas que había guardado durante años. Marta con 5 años, abrazándome en la playa. Marta con 10 años, sonriendo en el jardín. Marta en su graduación de la secundaria, yo de pie junto a ella con un brazo alrededor de su cintura. Fotos de familia, momentos que parecían tan genuinos, tan llenos de cariño en ese entonces. ¿Cuándo exactamente había cambiado? ¿En qué punto preciso ella había decidido que yo era simplemente una fuente de dinero? O quizás siempre lo había visto así, y yo simplemente había sido demasiado ciego por el amor paternal para notarlo. Guardé todas esas fotografías en una bolsa de plástico. Luego las coloqué en la papelera de reciclaje. No podía mirarlas más. Cada una era una mentira. Cada sonrisa era una falsedad retrospectiva. Después de clasificar todo, me recosté en la cama. El colchón olía a años de soledad, a ninguna presencia femenina, a la ausencia de Marina, a mi propia existencia solitaria. Esa noche hice algo que no había hecho en años. Escribí en un cuaderno de papel con bolígrafo, directamente de mi mano a la página. Escribí todo. La humillación del 25 de diciembre, mi llamada a Fernando, mi reunión en su despacho, y ahora el análisis de 24 años de sacrificio financiero que nunca fue realmente apreciado. Mientras escribía, algo se clarificó en mi mente. Esto no se trataba solo de una noche, no se trataba solo de una puerta cerrada. Esto se trataba de un patrón, de una relación que había sido desequilibrada durante más de 2 décadas, de una estructura de explotación emocional y financiera que yo había permitido sin darme cuenta. Marta no había decidido rechazarme esa noche por accidente. Esa noche fue simplemente el momento en que la máscara finalmente se cayó. Esa noche fue cuando ella reveló quién realmente había sido todo el tiempo. Alrededor de las 2 de la madrugada recibí un mensaje de texto. Era de un número que no reconocía de inmediato. «Papá, ¿dónde estás? ¿Estás bien?
Javier y yo nos preocupamos. Por favor, llama. El mensaje era de Marta. Tardé un momento en procesar que ella simplemente estaba fingiendo preocupación. Probablemente Fernando le había informado ya sobre la reunión en su despacho. Probablemente ella estaba en pánico. No por mí, por el dinero. Apagué el teléfono sin responder. Luego, meticulosamente, comencé a documentar todo lo que había encontrado esa tarde. Hice listas, hice cálculos, hice un archivo digital con todas las transacciones, todos los préstamos, todas las fechas. Era mi entrenamiento en consultoría empresarial emergiendo. Yo era un analista de datos incluso cuando analizaba mi propia ruina financiera y emocional. A las 4 de la madrugada, cuando la ciudad de Barcelona dormía, cuando Marta dormía en su casa grande en Sarriá, cuando Javier dormía probablemente sin preocupación alguna, yo estaba sentado en mi apartamento modesto, construyendo un caso. Un caso de 24 años de sacrificio no correspondido. Un caso de amor paternal transformado en explotación. Esta era la investigación silenciosa. Esta era la recopilación de pruebas. Esta era la preparación para lo que vendría después. Porque ahora, con toda la documentación en orden, con toda la verdad expuesta ante mis propios ojos, podía proceder con claridad absoluta. No habría ambigüedad, no habría dudas, solo la verdad documentada, meticulosa, ineludible. Marta iba a aprender que acciones tenían consecuencias, incluso para las hijas de sus padres. El 27 de diciembre amaneció con lluvia en Barcelona. Pasé toda la noche en vela, pero esta vez no fue por insomnio, fue por propósito. Después de clasificar todos mis registros financieros personales, necesitaba hacer algo más importante. Necesitaba inventariar sistemáticamente todo lo que poseía. Cada propiedad, cada inversión, cada activo que representaba décadas de trabajo disciplinado. Comencé con el departamento donde vivía, 280 metros cuadrados, ubicado en la calle Verdi, en el barrio de Gracia. Lo había comprado en el año 1995 por 220.000 euros. En ese entonces era un precio considerable para alguien de mi posición económica. Había tomado una hipoteca de 15 años, trabajando cada día para pagarlo. Marina y yo habíamos vivido aquí durante 23 años. Habíamos envejecido dentro de estas paredes. Según las tasaciones más recientes que conseguí en línea, el departamento ahora valía aproximadamente 450.000 euros. La apreciación del valor inmobiliario había sido sustancial a lo largo de las décadas. Ese dinero, ese crecimiento de valor, era completamente mío. Resultado de mi inversión inicial y mi consistencia financiera, luego estaban los fondos de pensión. Yo había contribuido regularmente durante 38 años a través de mi empleador anterior y luego como consultor independiente. Los fondos ascendían a aproximadamente 130.000 euros. Dinero que yo había apartado específicamente para mi vejez. Dinero que nunca toqué innecesariamente. Dinero que permanecía intacto. Después estaba la propiedad en Castilla-La Mancha, un pequeño edificio que había heredado de mi madre hace 15 años. La construcción tenía 3 apartamentos pequeños, cada uno alquilado a inquilinos de largo plazo. El edificio generaba aproximadamente 1.200 euros mensuales en ingresos por alquiler. Era una fuente de ingresos pasivos que raramente necesitaba. La propiedad en sí estaba valuada en 200.000 euros. Luego estaban mis ahorros líquidos, aproximadamente 55.000 euros distribuidos en 3 cuentas bancarias diferentes. Dinero que había acumulado durante años, como colchón de seguridad, como respaldo para emergencias que nunca llegaron. Finalmente, el seguro de vida, una póliza que había contratado hace 20 años, cuando Marina estaba viva, pensando que era mi responsabilidad como esposo y padre proteger a mi familia. La póliza tenía un valor nominal de 100.000 euros, dinero que sería pagado a mis beneficiarios después de mi muerte. En total, mi patrimonio ascendía a aproximadamente 935.000 euros. 935.000 euros. Dinero que había ganado honestamente. Dinero que había invertido sabiamente.
dinero que había preservado con disciplina, dinero que había planeado dejar a alguien que lo valorara. Esa era la parte que dolía más que cualquier insulto verbal. No era simplemente que Marta me hubiera rechazado, era que lo había hecho sabiendo que yo poseía esta fortuna. Era que ella había planeado probablemente durante años heredar este dinero. Era que la humillación de la puerta cerrada era probablemente parte de un cálculo más amplio. Pasé el día 28 creando un documento detallado, una hoja de cálculo con cada activo, cada evaluación, cada fuente de ingresos. Lo organicé por categoría, por ubicación, por liquidez, por potencial de crecimiento futuro. Fue un ejercicio extrañamente catártico. Era como si estuviera viendo mi vida entera en términos puramente económicos. 42 años de trabajo profesional, 29 años de matrimonio con Marina, 34 años de paternidad, todo convertido en números, en celdas de una hoja de cálculo, en activos a ser redistribuidos. Esa tarde recibí una llamada de Fernando Ruiz Cárdenas. Su secretaria Sofía me dijo que era urgente. Ramón, comenzó cuando respondí, he estado investigando sobre organizaciones benéficas, fundaciones con antecedentes sólidos, transparencia financiera comprobada, trabajo significativo en comunidades necesitadas. ¿Y qué encontraste?, pregunté. Hay varias opciones excelentes. La Fundación Cáritas España hace un trabajo increíble con personas sin hogar. La Fundación Bancaria La Caixa tiene programas educativos para menores desfavorecidos. Hay también organizaciones especializadas en investigación médica, en preservación ambiental, en derechos de los ancianos. La ironía de eso último no se me escapó. Derechos de los ancianos. Yo mismo era un anciano que acababa de ser rechazado por su hija adulta. Quiero fondos distribuidos entre varias organizaciones, decidí. Quiero que el dinero esté realmente disperso, que no haya una sola entidad que reciba todo, que no sea obvio de dónde vino. Eso es perfectamente posible. Podemos estructurarlo de manera que parezca que hiciste donaciones durante tu vida y que estableciste legados posteriores. Es completamente legal y no inusual. ¿Cuándo podemos hacer esto oficial?, pregunté. Tengo una cita con la notaría para el 30 de diciembre. Necesitaremos que firmes varios documentos. Todo estará listo para ejecutarse. Colgué el teléfono sin responder directamente. Mi mente ya estaba en otro lugar, en la mecánica de lo que estaba a punto de hacer, en las implicaciones a largo plazo de esta decisión. Esa noche hice algo que rara vez hacía. Salí a caminar solo por Barcelona. Caminé por el Paseo de Sant Joan. Luego bajé hacia la Plaza de Cataluña. Luego continué hacia la Rambla. La ciudad estaba llena de turistas y de residentes celebrando los últimos días del año. Familias, parejas, amigos, todos ellos aparentemente disfrutando de sus vidas juntos. En contraste, yo era un hombre invisible en medio de multitudes, un hombre cuyo patrimonio de 935.000 euros estaba a punto de ser completamente redistributido. Un hombre cuya hija ni siquiera respondía a mis llamadas. Pasé frente a una tienda de ropa. Mi reflejo en la vitrina me mostró un hombre de 62 años, pelo gris, rostro cansado, ojos que parecían más viejos de lo que realmente eran. Este era el hombre que Marta había visto como algo vergonzoso. Este era el hombre cuyo patrimonio había estado planeando heredar. Continué caminando. En la madrugada del 29 de diciembre, recibí otro mensaje de texto de Marta. Esta vez decía, «Papá, por favor, necesitamos hablar. Javier y yo queremos resolver esto. Fue un malentendido terrible. Por favor, responde». Leí el mensaje 3 veces. Luego lo eliminé. No respondí. No había nada que resolver. No había malentendidos. Había solo claridad. La claridad de que mi hija finalmente se había dado cuenta de que el dinero estaba en riesgo. Esa claridad era el punto de quiebre perfecto en nuestra relación, porque ahora podía proceder con la certeza absoluta de que estaba haciendo lo correcto. El 30 de diciembre, a las 10 de la mañana, caminé hacia el despacho notarial ubicado en la avenida Diagonal. Fernando me esperaba afuera. Llevaba una carpeta manila gruesa bajo el brazo. «Esto es serio, Ramón», dijo mientras caminábamos juntos.
Una vez que firmes estos documentos, tu testamento anterior será anulado. Todo tu patrimonio estará formalmente asignado a fundaciones benéficas. Marta no recibirá un centavo, ni cuando estés vivo ni cuando fallezcas. Lo entiendo completamente, respondí. Entramos al despacho notarial. El notario, un hombre de aproximadamente 65 años, nos saludó formalmente. Luego, durante las siguientes 2 horas, revisamos cada documento, cada cláusula, cada especificación legal. Firmé iniciales, firmé nombres completos, firmé líneas específicas. Cuando terminamos, el notario utilizó su sello oficial. El sonido del sello golpeando el papel fue como un martillo cayendo. Final, irrevocable, permanente. Mi patrimonio de 935.000 euros había sido legalmente redistribuido. Ya no pertenecía a mí solamente. Ahora pertenecía al futuro. A fundaciones que nunca conocerían mi nombre. A personas que nunca sabrían que fueron ayudadas por el dinero de un padre rechazado. Cuando salí del despacho notarial ese 30 de diciembre, me sentía diferente, más ligero, como si hubiera dejado atrás un peso que había estado cargando durante décadas. Mi patrimonio estaba asegurado, pero no para Marta, para el mundo. El 1 de enero, Barcelona despertó bajo un cielo despejado. Las celebraciones de Año Nuevo habían terminado. Los fuegos artificiales de la noche anterior aún resonaban en mi memoria como si fueran disparos de una guerra que acababa de terminar. Una guerra interna. Una batalla que yo había ganado, aunque el precio fuera la soledad absoluta. Esa mañana recibí una llamada de Fernando Ruiz Cárdenas. Su voz sonaba más seria que de costumbre, más tensa. «Ramón, necesitamos hablar sobre los próximos pasos», comenzó sin preámbulos. «Los documentos están finalizados y notarizados. Todo está en orden legal, pero ahora surge la cuestión de cómo comunicar esto a tu hija». Había estado esperando este momento. La comunicación. El punto en el cual Marta descubriría que todo había terminado. Que no habría herencia. Que no habría compensación por sus años de fingimiento. «¿Cuáles son mis opciones?», pregunté. «Podríamos simplemente no decir nada. Ella descubriría la verdad solo cuando fallezcas y se ejecute el testamento. Alternativamente, podríamos enviar una comunicación formal ahora. Algo legal. Algo que no deje lugar a ambigüedades ni falsas esperanzas. Prefiero comunicarle ahora», decidí. «Quiero que sepa, quiero que entienda que sus acciones tienen consecuencias inmediatas, no solo lejanas». «Está bien», respondió Fernando. «Redactaré una carta formal. Será breve, profesional, sin emotividad. Será de mi oficina hacia ella. Completamente legal, completamente documentado». «¿Cuándo puedes enviarla?», pregunté. «Hoy mismo, si así lo deseas. La podría enviar por correo certificado, con acuse de recibo. De esa manera habrá constancia de que fue entregada». «Hazlo», instruí. Colgué el teléfono y pasé el resto del día esperando. No comí mucho, no salí de casa. Simplemente estuve sentado en mi departamento, observando cómo el día transcurría lentamente, observando cómo la luz solar entraba por las ventanas, observando cómo Barcelona seguía con su vida, ajena a la pequeña revolución que estaba ocurriendo en mi mundo personal. A las 3 de la tarde, Fernando me envió un correo electrónico con una copia de la carta que había redactado. La leí varias veces. La carta era perfecta en su frialdad legal. Establecía claramente que yo, Ramón Villatoro Gómez, había decidido modificar completamente mi testamento, que todas mis propiedades, inversiones y activos habían sido legalmente transferidos a organizaciones benéficas, que Marta Villatoro Sáez no recibiría herencia alguna de mi patrimonio, que esto era una decisión final e irrevocable, que cualquier comunicación futura relacionada con este asunto debería ser dirigida únicamente a Fernando Ruiz Cárdenas, que mi deseo era que no hubiera contacto personal entre nosotros respecto a estos temas. La carta estaba firmada por Fernando en su calidad de abogado notario, llevaba los sellos oficiales de la notaría,
Era un documento que no podía ser ignorado ni desestimado. «Envíala», respondí por correo electrónico. Esa tarde, Fernando envió la carta a la dirección de Marta en Sarriá, correo certificado con acuse de recibo. De esa manera, habría un registro oficial de que ella había recibido la comunicación. Pasaron 2 días. El 3 de enero, mi teléfono sonó. Era Marta. Su voz sonaba quebrada, casi histérica. «Papá, ¿qué significa esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Fernando me envía esta carta? ¿Es alguna clase de broma?» No respondí inmediatamente. Simplemente la escuché respirar al otro lado de la línea. Escuché su pánico, su confusión, su súbita comprensión de que algo fundamental había cambiado. «Papá, por favor, necesitamos hablar sobre esto. Esto no puede ser en serio. Javier y yo necesitamos entender por qué estás haciendo esto. Todo lo que necesitas saber está en la carta que recibiste», respondí con una voz que no reconocía como mía. Sonaba distante, profesional, como la voz de alguien que estaba leyendo un guión. «Pero eso es cruel, es venganza. Hablemos de esto como personas civilizadas». «Somos civiles», respondí. «Por eso la comunicación viene a través de mi abogado. Por eso todo está documentado legalmente. Es la manera civil de resolver esto». «Papá, por favor, fue un momento de debilidad. Tenía gente en la casa. No quería que pensaran que eras un mendigo. Fue un error, por favor». Aquí fue donde su voz reveló la verdad que siempre había sospechado. No era que ella me hubiera rechazado porque fuera inadecuado. Era que había sido demasiado pobre, demasiado viejo, demasiado humilde frente a su círculo social. Yo era un problema de imagen, una vergüenza estética. «Marta», interrumpí, «la carta es clara. No hay malentendidos, no hay error. Es una decisión final. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Cómo voy a vivir?». Esa pregunta fue reveladora. No preguntó cómo estaría yo. No mostró preocupación por mis sentimientos. Su única preocupación era cómo esta decisión afectaría su estilo de vida futuro, su acceso a dinero. «Eso no es mi responsabilidad», respondí. «Ya no lo es. Tienes 34 años. Eres una mujer adulta. Tienes un esposo, tienen empleos. Tendrán que aprender a vivir con lo que ganan. Eres un monstruo. Eres un padre terrible». «Quizás», respondí sin emoción, «pero al menos soy honesto. Al menos no finjo amor mientras me robas dinero durante 24 años. Adiós, Marta». Colgué el teléfono. Lo apagué después. No quería recibir más llamadas. No quería escuchar más súplicas. No quería tener más conversaciones que solo diluyeran la claridad de lo que había hecho. Esa noche, recibí varios mensajes de texto que no leí. Luego llamadas que no contesté. Luego mensajes de correo electrónico que llegaron a través de Fernando desde un abogado que Marta había contratado, sugiriendo una mediación, amenazando acciones legales, sugiriendo que yo era emocionalmente inestable. Todas esas comunicaciones fueron dirigidas a Fernando, tal como yo había especificado. Fernando las manejó sin que yo tuviera que participar personalmente. Me envió resúmenes profesionales de cada comunicación, pero no me pidió que respondiera directamente. El 5 de enero, Fernando me informó que Javier había intentado contactarme directamente, que había llamado a mi teléfono intentando hacer entrar en razón, que había sugerido que los matrimonios jóvenes necesitaban ayuda financiera. No le respondí a Javier tampoco. Durante los días que siguieron, pasé la mayor parte del tiempo solo en mi departamento. No salía mucho, comía poco, dormía irregularmente, pero internamente experimentaba algo que podría describirse como paz. No era felicidad, no era satisfacción, era simplemente la ausencia de falsedad, la ausencia de fingimiento, la ausencia de esperanza falsa en una relación que nunca había sido genuina. El 10 de enero, una semana después de haber enviado la carta formal, Fernando me visitó en persona en mi departamento. Marta contrató a un abogado, informó mientras nos sentábamos en mi sala. Está explorando opciones legales. Está considerando intentar impugnar el testamento modificado bajo el argumento de que eras emocionalmente inestable cuando lo redactaste. ¿Tiene base legal para eso?
Pregunté. No, fuiste completamente coherente. No había evidencia de demencia. No hay cartas médicas que sugieran inestabilidad. Todos tus documentos están perfectamente en orden. Cualquier juez que revise esto verá que tomaste una decisión clara y legalmente válida. ¿Entonces ella no tiene caso?, pregunté. Exactamente, no tiene caso, pero probablemente de todas maneras lo intentará. Es el comportamiento predecible de alguien que enfrentas las consecuencias de sus acciones por primera vez en la vida. Luego Fernando se recostó en la silla y me miró directamente. ¿Estás seguro de que quieres continuar con esto, Ramón? Todavía hay tiempo para reconsiderar. Todavía podrías... No, interrumpí. No hay reconsideración. Esto es permanente. Esto es final. Esto es lo que debe ser. Fernando asintió lentamente, como si respetara la inquebrantable determinación en mi voz. Está bien, dijo. Entonces, seguimos adelante. Toda la comunicación con ella será a través de mi oficina. Todo será documentado. Todo será legal. Ella eventualmente aceptará la realidad de la situación. Después de que Fernando se fue, volví a sentarme en mi silla, en el silencio de mi departamento, en la paz extraña de haber cortado completamente un aspecto importante de mi vida. La comunicación formal había sido enviada. Marta ahora sabía exactamente dónde estaba parada. Sabía que no habría herencia. Sabía que su acceso a mi patrimonio había terminado. Sabía que su padre, al fin, había despertado. Pasaron 3 semanas desde la comunicación formal de Fernando. 3 semanas durante las cuales mi vida adoptó una nueva rutina. Despertaba temprano, caminaba por Barcelona, leía en cafeterías. Evitaba pensar demasiado en lo que había ocurrido, o pensaba en ello constantemente, dependiendo de la hora del día. Fernando me mantenía informado de cada movimiento que Marta realizaba, cada comunicación, cada intento de contacto. Era como si estuviera observando a través de un telescopio la vida de alguien que en otro tiempo había sido íntimamente importante para mí. El 15 de enero, Marta intentó llamarme directamente nuevamente. No contesté. Ella dejó un mensaje de voz. «Papá, soy yo de nuevo. Por favor, solo dame 5 minutos. Solo 5 minutos para explicar. Javier y yo queremos visitarte. Queremos que hablemos frente a frente. Por favor, responde. Te amo». Las últimas 3 palabras sonaban forzadas, huecas, como si las hubiera pronunciado porque creía que era lo que yo necesitaba escuchar, porque creía que el amor era una herramienta para manipularme de regreso hacia el perdón. No le devolví la llamada. El 18 de enero, Fernando me informó que Javier Montoya Díaz había visitado su oficina personalmente, que había intentado convencer a Fernando de que yo estaba siendo injusto, que había sugerido que yo era un hombre amargado, cuyas decisiones estaban siendo impulsadas por dolor emocional en lugar de lógica racional. ¿Qué respondiste?, pregunté. Le expliqué que tu cliente, es decir, tú, estaba completamente dentro de tus derechos legales, que toda mi evaluación profesional indicaba que eras completamente cuerdo y capaz, que las decisiones que habías tomado eran deliberadas y bien consideradas. Javier no fue feliz con mi respuesta. ¿Intentará tomar acciones legales?, pregunté. Lo dudo. No tiene base legal sólida, pero podría intentar contactarte personalmente. Podría intentar negociar. Podría intentar utilizarse a sí mismo como intermediario entre Marta y tú. 3 días después, Javier apareció en la puerta de mi departamento. Fue una sorpresa verte de pie en el marco de mi puerta. Javier Montoya Díaz, con su traje de negocios de marca, con su reloj que probablemente le costó más dinero del que yo ganaba en un mes durante mis años de empleo inicial, su cabello perfectamente peinado, su sonrisa de vendedor profesional. Ramón, saludó con una familiaridad que me pareció visceralmente falsa. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, respondí, intentando cerrar la puerta. Javier extendió su mano para detenerla. Por favor, solo 10 minutos. Marta está destrozada. Ella no duerme, no come, está en pánico total. Eso no es mi responsabilidad, respondí fríamente. Es tu hija, insistió Javier.
Merece una segunda oportunidad. Todos merecemos una segunda oportunidad. Abrí la puerta completamente. Tal vez ver a Javier cara a cara era exactamente lo que necesitaba, para recordar por qué había tomado esta decisión en primer lugar. «Entra», dije. Javier entró en mi departamento, miró alrededor, observando el espacio con los ojos de alguien que estaba evaluando. Probablemente estaba calculando mentalmente cuánto valía todo lo que veía. Probablemente estaba registrando cada detalle que pudiera ser vendido, cada objeto que pudiera ser convertido en dinero. Nos sentamos en la sala, yo en una silla, él en el sofá. «Ramón», comenzó Javier, «sé que estás enojado. Tienes derecho a estarlo. Marta fue rudimentaria, fue inapropiada, pero fue un momento de debilidad. Ella tiene presión de sus amigas, querían que su padre pareciera más exitoso, más distinguido. No pensó en cómo sentiría. ¿Entonces tú no tenías idea de que ella planeaba humillarme?», pregunté. Javier vaciló. Ese vaciló fue suficiente. «Yo no sabía que sería así de extremo», admitió finalmente. «Ella simplemente dijo que quería que la cena fuera exclusiva, que solo quería a gente de cierto círculo. Yo pensé que significaba simplemente no invitar a amigos del trabajo, no que significaba excluir a su propio padre». Las mentiras eran transparentes, completamente obvias, como si estuviera viendo a través de un cristal sucio. «Javier, hace 24 años que conozco a mi hija, y a ti conozco hace 10. Ambos sabéis exactamente lo que hicisteis, lo planificasteis, y cuando resultó de manera más obvia de lo que esperabais, ahora venís aquí fingiendo arrepentimiento». «Eso no es justo», protestó Javier. «Yo nunca te pedí dinero, yo nunca te fui desagradecido. Javier siempre fue respetuoso». «Javier», respondí con calma, «hace 6 años, cuando perdiste tu empleo, Marta pidió 19.000 euros para ayudarte con inversiones en negocios. Yo pagué esos 19.000 euros. Nunca fueron devueltos. Nunca hubo una empresa real. Ese dinero simplemente desapareció en tu cuenta bancaria». El rostro de Javier se puso pálido. «¿Marta te habló de eso?», preguntó. «No, lo averigüé revisando mis registros financieros. Revé toda mi vida financiera, Javier, desde el año 1999 hasta hoy. Cada euro que presté, cada euro que regalé, cada euro que desapareció sin ser devuelto». Javier se levantó de repente. «Esto es ridículo. Estás siendo irracional. Esto es una reacción emocional a un incidente». «No», respondí permaneciendo sentado. «Esto es una evaluación racional de 24 años de relación parasitaria. Esto es la conclusión lógica de análisis detallado. ¿Sabes qué, Ramón? Marta tiene razón sobre ti. Eres un hombre amargado. Eres un hombre que nunca fue capaz de ser verdaderamente feliz. Eres un hombre que utilizó el dinero como un instrumento de control emocional». Ella finalmente se dio cuenta de eso. Finalmente creció lo suficiente para alejarse de tu manipulación. Esas palabras fueron diseñadas para herirme. Fueron diseñadas para provocar una reacción, para hacerme dudar, para hacer que reconsiderara. «Puedes irte ahora», dije simplemente. «¿Eso es todo? ¿No tienes nada más que decir?», demandó Javier. «No hay nada que decir», respondí. «Has dicho lo que viniste a decir. Ella ha dicho lo que quería decir. Yo he tomado mis decisiones. Todo está cerrado». Javier se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y se giró hacia mí. «Esto te va a perseguir el resto de tu vida, Ramón, cuando envejezcas solo, cuando necesites ayuda y no haya nadie disponible. Cuando mueras, tu hija ni siquiera irá a tu funeral. Esto es lo que ganas por ser vengativo». «Quizás», respondí, «pero al menos moriré sabiendo que mantuve mi dignidad. Eso es más de lo que tú puedes decir». Javier se fue. No cerró la puerta con violencia. Simplemente la cerró. Y luego escuché sus pasos en el pasillo desapareciendo en la distancia. Después de que se fue, me quedé sentado en la oscuridad de mi departamento. Sus palabras sobre morir solo resonaban en mi mente. Sobre envejecer sin apoyo, sobre ser abandonado en mi vejez. Esas palabras estaban diseñadas para sembrar duda, pero la duda no germinó.
porque yo ya había aceptado la realidad de mi soledad. Ya había comprendido que esta era la consecuencia de mis decisiones. Una soledad que era superior a una compañía basada en la falsedad. 2 días después, Fernando me informó que Marta había intentado contactarme nuevamente, esta vez a través de su abogado, sugiriendo una mediación, sugiriendo un acuerdo, sugiriendo que quizás podríamos encontrar un término medio. ¿Qué respondiste?, pregunté. Que no había nada que mediar, que tu decisión era final, que cualquier comunicación futura sería interpretada como acoso, que los intentos de contacto debían cesar. Así terminaron los intentos de reconciliación. No con un clímax emocional, no con una confrontación dramática, simplemente con el reconocimiento de que no había nada más que negociar, nada más que resolver, solo una brecha irreversible. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad, con la sensación de que finalmente había llegado al final de un capítulo, y que un nuevo capítulo, un capítulo mejor, estaba comenzando. Febrero llegó a Barcelona con temperaturas frías y cielos grises. Habían pasado 2 meses desde esa noche de Navidad que cambió mi existencia. 2 meses desde que cerré la puerta a mi pasado y abrí una nueva en dirección a mi futuro. Durante esos 2 meses viví en una especie de suspenso, esperando noticias, esperando saber cómo Marta estaba procesando la realidad de sus nuevas circunstancias. Fernando finalmente me llamó una tarde de mediados de febrero. «Ramón, tienes que saber algo», comenzó. «He recibido una comunicación del abogado de Marta. Ella acudió a registros públicos para investigar tus activos. Descubrió que tu departamento en Barcelona ya no está a tu nombre. Descubrió que tus inversiones fueron transferidas. Descubrió la transferencia de la propiedad en Castilla-La Mancha». «¿Qué hizo con esa información?», pregunté. «Su abogado envió una comunicación sugiriendo que habías cometido fraude, que habías transferido activos ilegalmente para evadir obligaciones de herencia, que ella podría demandar en base a eso». «¿Puede hacerlos?», pregunté. «No, absolutamente no. Todo fue hecho legalmente, con notario, dentro del marco legal español. Los padres tienen derecho a disponer de sus activos como lo consideran apropiado, especialmente cuando no están en estado de incapacidad legal. El abogado de Marta está grasping at straws, como dirían los anglosajones. Está desesperado. Está buscando cualquier ángulo». Ese fue un momento de satisfacción extraña. Saber que Marta había finalmente descubierto la verdad completa. Que no solo no heredaría nada, sino que ni siquiera tendría los activos que alguna vez creyó que serían suyos. Que el dinero ya no estaba simplemente fuera de su alcance. Estaba en manos de instituciones que nunca ella conocería. «Hay algo más», continuó Fernando. Su abogado preguntó si el traslado de activos podría considerarse un acto de venganza motivado por alienación emocional. Sugirió que quizás había base para impugnar el testamento bajo ese argumento. «¿Qué respondiste?», pregunté. «Que la ley española no reconoce ese tipo de argumentación, que la motivación emocional de un testador es irrelevante siempre y cuando el testador sea mentalmente competente, que toda la documentación indica competencia mental total, que el caso era débil y que probablemente perderían cualquier litigio». Colgué después de esa conversación, sintiéndome extrañamente tranquilo. Era como si el ciclo hubiera completado, como si todos los movimientos estuvieran en posición. Una semana después, recibí una sorpresa. Pasé por una cafetería que frecuentaba en el barrio de Gracia y me topé con una amiga de Marina, una mujer llamada Sofía Hernández, que había sido compañera de trabajo de mi esposa hace años. La no había visto en aproximadamente 8 años. «¡Ramón!», exclamó al reconocerme. «¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?». Nos sentamos en la cafetería, conversamos sobre la vida, sobre los años que habían pasado. Luego, casi sin intención aparente, ella mencionó que había visto a Marta recientemente. «¿Cómo está?», pregunté con una indiferencia estudiada. «Bueno, se veía diferente», respondió Sofía. «Más delgada, más estresada. No sé exactamente qué está pasando en su vida, pero se nota que algo no va bien». Eso fue hace 6 meses, en realidad. Sofía no lo sabía.
Ella solo estaba haciendo una observación casual. Pero luego, en marzo, Fernando me compartió información que obtuvo a través de canales legales. Información que Marta había hecho pública sin darse cuenta de que podría ser verificada. Marta había intentado refinanciar la hipoteca de su casa en Sarriá. El banco rechazó la solicitud. La razón oficial era que sus ingresos actuales, combinados con los de Javier, no eran suficientes para calificar, que el banco había evaluado su capacidad de pago y encontrado déficit. Lo que eso significaba en términos reales era que Marta y Javier estaban enfrentando dificultades financieras. Dificultades probablemente causadas porque habían vivido durante años con la suposición de que mi patrimonio de 935.000 euros llegaría eventualmente a sus manos. Habían gastado dinero basados en esa premisa. Habían expandido sus obligaciones basados en eso. Y ahora, cuando esa fuente de ingresos futuros se había evaporado, estaban atrapados. ¿Significa que están en problemas?, pregunté a Fernando. Probablemente, respondió. Si el banco rechazó la refinanciación, significa que no tienen colchón financiero. Significa que están viviendo prácticamente al borde de sus ingresos mensuales. Un golpe inesperado y podrían enfrentar problemas serios. En abril, recibí una comunicación del abogado de Marta, una comunicación final. Sugería que ambas partes podrían beneficiarse de una mediación, que habían estado en una posición donde tal vez yo podría dejar una suma modesta a Marta, suficiente para reconocer nuestra relación pasada, pero no lo suficiente como para revertir completamente mis decisiones. Básicamente, ella estaba pidiendo dinero de emergencia. Estaba pidiendo que revirtiera mis decisiones porque ella estaba en dificultades. Fernando me preguntó qué deseaba que respondiera. Que no hay negociación, instruí. Que mis decisiones son finales. Que cualquier comunicación futura de esta naturaleza será considerada acoso. Fernando envió esa respuesta. Y luego, silencio. En mayo, el abogado de Marta simplemente dejó de comunicarse. No hubo más intentos de mediación. No hubo más sugerencias de acuerdos. Solo silencio. Fernando me explicó lo que probablemente había ocurrido. Creo que finalmente aceptó que no hay camino legal, que no puede ganarte en corte, que no puede presionarte para que cambies de opinión, que simplemente tiene que aceptar las consecuencias de sus acciones. Eso era exactamente lo que yo había estado esperando. No un acuerdo, no una reconciliación, solo aceptación. En junio, Fernando me informó de algo interesante. Había escuchado a través de conocidos que Marta había despedido a su abogado, que había cesado los intentos legales completamente, que aparentemente había aceptado su nueva realidad. En julio, aproximadamente 8 meses después de esa noche de Navidad, recibí información de una tercera parte. Alguien que no identificaré, que conocía tanto a Marta como a mí a través de conexiones mutuas. Esa persona me dijo que Marta estaba en serios problemas financieros, que ella y Javier habían puesto la casa en venta, que aparentemente estaban considerando una mudanza a un apartamento más pequeño. La casa en Sarriá, la misma casa donde ella me había cerrado la puerta en la cara, estaba siendo vendida. Cuando Fernando me dio esa información, simplemente asentí. No sentí alegría, no sentí venganza. Simplemente sentí una confirmación de lo inevitable. Las acciones tienen consecuencias. La realidad no se puede negar indefinidamente. Eventualmente, la cuenta llega a su vencimiento. Lo que Marta no comprendía era que yo nunca busqué su sufrimiento directamente. Mi objetivo nunca fue hacerla sufrir por sufrir. Mi objetivo fue crear una consecuencia clara para su comportamiento. Una consecuencia que fuera inescapable. Una consecuencia que le enseñara que sus acciones en Navidad no fueron simplemente un momento pasajero. Fueron el fin de una era. En agosto, Fernando me informó que la casa en Sarriá había sido vendida por aproximadamente 530.000 euros. Una cifra significativamente más baja de lo que probablemente había costado originalmente, probablemente porque necesitaban vender rápidamente.
Marta y Javier se habían mudado a un apartamento en el barrio de Gracia, el mismo barrio donde yo vivía, pero en una sección mucho más modesta, en un edificio más antiguo, probablemente en condiciones mucho menos favorables que aquellas a las que estaban acostumbrados. La ironía de que ella terminara viviendo en el mismo barrio que yo, pero en circunstancias radicalmente diferentes, fue casi poética. Fernando me preguntó si esto cambiaba mi perspectiva, si acaso veía a Marta con más compasión ahora que evidentemente estaba sufriendo las consecuencias. No, respondí simplemente. Esto es exactamente lo que debería suceder. Ella necesitaba aprender que sus acciones tienen repercusiones reales, que no puede humillar a su padre y esperar que nada suceda, que el mundo no funciona así. ¿Y si ella intenta contactarte?, preguntó Fernando. Entonces tú responderás, exactamente como hemos acordado, sin emoción, sin negociación, solo profesionalismo absoluto. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente en paz. Era agosto. Hacía 9 meses desde esa noche, 9 meses desde el 25 de diciembre, 9 meses desde que mi vida se dividió en un antes y un después. Marta estaba viviendo el aprendizaje que le había proporcionado. No era cruel, era justicia. Septiembre trajo cambios que no había anticipado, no cambios en mi situación externa. Mi vida seguía siendo relativamente igual. Seguía viviendo en mi departamento en Gracia, seguía desayunando en las mismas cafeterías, seguía caminando por las mismas calles, pero internamente algo había comenzado a transformarse. Fue en esa época cuando decidí hacer algo que no había hecho en años: salir. No solo caminar, realmente salir, conocer personas, construir una vida social que no girara alrededor de mi trabajo o mi familia. Comencé a asistir a un círculo de lectura en la Biblioteca Municipal de Gracia. Era un grupo de aproximadamente 15 personas, de edades variadas, que se reunían cada 2 semanas para discutir obras literarias. Al principio, iba principalmente para mantenerme ocupado, pero luego descubrí que realmente disfrutaba de las conversaciones, de los debates sobre filosofía y humanidad que surgían a partir de los libros. Fue allí donde conocí a Elena Sánchez Iglesias. Elena era una mujer de 61 años, viuda hace 5 años, que trabajaba como bibliotecaria jubilada. Tenía una energía particular que me atrajo inmediatamente. No era romántico en ese momento. Era simplemente la sensación de estar en presencia de alguien que comprendía ciertas cosas sobre la vida, sobre la soledad, sobre la vejez, sobre el proceso de reconstruir después de pérdida. Comenzamos a conversar después de cada sesión del círculo de lectura. Luego comenzamos a tomar café juntos después de las sesiones. Luego, después de 2 meses, ella me invitó a su casa para una cena que ella había preparado. No fue romance instantáneo, fue algo más lento, más profundo. Era la construcción de una amistad real entre 2 personas que habían experimentado dolor y que comprendían que la vida continuaba de todas maneras. Elena nunca me preguntó sobre Marta. Nunca me pidió que hablara sobre mi familia. Simplemente estaba presente. Simplemente permitía que fuera quien era. Simplemente aceptaba mi compañía sin condiciones. En octubre, pasados 10 meses desde esa noche de Navidad, sucedió algo inesperado. Estaba caminando por una calle en el barrio de Gracia cuando vi a Marta. Ella estaba saliendo de una tienda de abarrotes con bolsas de compra. Se veía diferente, más delgada. Su rostro parecía más envejecido de lo que debería. Su cabello, que solía estar perfectamente arreglado, se veía descuidado. Ella no me vio, o quizás me vio y eligió fingir que no me había visto. Simplemente caminó en la dirección opuesta. Yo continué caminando. No perseguí. No intenté hablar con ella. Simplemente registré lo que había visto, el hecho de que Marta estaba realmente viviendo en Gracia, que la mudanza había sido real, que sus circunstancias habían cambiado dramáticamente. Esa noche, cuando estaba con Elena tomando té en su apartamento, mencioné el encuentro. ¿Y cómo te hizo sentir?, preguntó ella con la calma que caracterizaba todas sus conversaciones. Nada particular,
respondí honestamente. Simplemente fue información, confirmación de algo que ya sabía. ¿No sentiste compasión?, presionó Elena. Reflexioné sobre esa pregunta por un largo momento. La compasión implicaría creer que ella no merece lo que está experimentando. Yo no creo eso. Creo que ella está exactamente donde debería estar, experimentando las consecuencias naturales de sus acciones. Elena asintió lentamente. Es una posición clara, observó. Algunos dirían que es una posición cruel. Quizás, admití, pero es una posición honesta. No estoy fingiendo sentimientos que no tengo. No estoy pretendiendo que todo está bien cuando no lo está. Eso sería deshonesto. Elena cambió de tema, pero la conversación me quedó marcada. Porque, en cierto sentido, sí sentía algo cuando vi a Marta. Sentía satisfacción. Sentía la confirmación de que el mundo funciona de manera justa, de que las acciones tienen consecuencias, de que la realidad eventualmente alcanza a todos. En noviembre, Fernando me informó de algo que fue particularmente revelador. El contrato de alquiler en la propiedad de Castilla-La Mancha, la que había transferido legalmente, fue renovado. Uno de los inquilinos, un hombre de aproximadamente 60 años llamado Carlos López Ramírez, solicitó permanecer en el apartamento. El nuevo propietario de la propiedad, que era técnicamente una fundación benéfica que yo había designado, aceptó. Lo que fue relevante fue que el precio del alquiler fue aumentado en 200 euros mensuales, una cifra modesta, pero significativa para alguien que estaba viviendo en condiciones económicas restringidas. Fernando me mostró los registros. El precio original había sido 1.000 euros mensuales, ahora era 1.200 euros mensuales. ¿Esto te molesta?, preguntó Fernando. No, respondí. Es un aumento razonable considerando la inflación. La fundación necesita operar eficientemente. Los inquilinos deben pagar precios de mercado. Simplemente lo mencioné porque pensé que podrías estar preocupado de que la propiedad estuviera siendo explotada. No hay explotación, solo operación comercial responsable. Pasados 11 meses, en diciembre nuevamente, hice algo que no había planeado. Visité el cementerio donde estaba enterrada Marina. No había estado allí en aproximadamente 2 años, no porque estuviera resentido, simplemente porque el acto de visitar una tumba se sentía demasiado conectado a Marta, a la idea de la familia, a la ilusión de que alguna vez habíamos sido una unidad cohesiva. Pero esa tarde de diciembre me encontré caminando entre las filas de lápidas. Encontré la de Marina. Su nombre grabado en mármol gris. Ramón y Marina Villatoro. Sus fechas de nacimiento y muerte. Estuve de pie allí por un largo tiempo. No lloré. No hice ninguna demostración emocional dramática. Simplemente recordé. Recordé quién había sido. Recordé los años que pasamos juntos. Recordé cómo ella habría respondido a la situación con Marta. Marina habría sido más compasiva. Habría buscado la reconciliación. Habría intentado ver el bien en Marta a pesar de todo. Eso era quien era Marina. Una mujer capaz de amar incluso cuando no era correspondida. Pero yo no era Marina. Yo era diferente. Yo valoraba la justicia más que el amor fácil. Yo creía que las lecciones eran más importantes que el consuelo. Cuando dejé el cementerio, me sentía en paz. No paz porque hubiera alcanzado reconciliación, paz porque había aceptado completamente quién era, quién había elegido ser. En la última semana de diciembre, 12 meses exactamente desde esa noche de Navidad, me encontré reflexionando sobre todo lo que había sucedido durante ese año. Un año de transformación, un año de resolución, un año de reconstrucción. Había perdido a mi hija, pero había ganado mi dignidad. Había perdido la ilusión de una familia cohesiva, pero había ganado la claridad de quién realmente era mi gente. Gente como Elena. Gente que me aceptaba por lo que era, no por lo que podía proporcionar financieramente. Mi vida ahora era diferente. Era más pequeña en algunos sentidos, menos complicada, pero también era más auténtica, más verdadera, más completamente mía. Fernando me llamó el 31 de diciembre. Solo quería verificar cómo estabas, dijo. Estoy bien, respondí honestamente.
mejor de lo que estaba hace un año. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó. Reflexioné sobre esa pregunta. Sin arrepentimientos, confirmé. Exactamente lo opuesto. Estoy completamente seguro de todo lo que he hecho. Entonces, ¿cómo celebrarás la Nochevieja?, preguntó Fernando. Con alguien que realmente me importa, respondí. Alguien que eligió estar conmigo por quien soy, no por lo que tengo. Colgué después de eso. Esa noche pasé la Nochevieja con Elena. Nos sentamos en su balcón, observando los fuegos artificiales en Barcelona. Bebimos champán modesto. Conversamos sobre el año que había pasado, sobre el año que vendría. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre nosotros no era incómodo, era cómodo. Era el silencio de dos personas que se comprendían sin necesidad de palabras. Cuando llegó la medianoche, simplemente nos tomamos de la mano. No fue romántico en el sentido cinematográfico, fue simplemente un acto de compañía mutua, de ser presente, de estar vivos juntos. Un nuevo año estaba comenzando. Yo estaba comenzando un nuevo capítulo. Un capítulo donde mi vida no estaba definida por las decisiones o las acciones de mi hija. Un capítulo donde yo era el arquitecto de mi propio destino. Eso era suficiente. 5 años pasaron. 5 años después de esa noche de Navidad que dividió mi vida en dos mitades claramente distintas. 5 años donde vi cómo el tiempo transformaba todo, a las personas, a las circunstancias, a la comprensión misma de lo que había sucedido. Ahora tenía 67 años. Mi cabello era completamente gris. Las arrugas en mi rostro se habían profundizado. Mis manos mostraban las manchas propias de la edad. Mi cuerpo se movía más lentamente. El tiempo no perdona. El tiempo simplemente sigue adelante, llevándose todo lo que toca. Pero paradójicamente, yo me sentía más vivo que en los años anteriores. Con Elena, la relación había evolucionado naturalmente. No de manera romántica en el sentido tradicional. Éramos demasiado viejos para eso, demasiado establecidos en nuestros hábitos, pero éramos compañeros, éramos cómplices en la vida. Ella se había mudado a mi departamento hace 3 años. Habíamos combinado nuestras posesiones, habíamos integrado nuestras rutinas. Elena había conocido la historia de Marta hace mucho tiempo. Yo se la había contado una noche, probablemente para que ella comprendiera por qué era como era, por qué era reservado en ciertos aspectos, por qué valorizaba la honestidad sobre la cortesía fácil. Ella nunca me pidió que cambiara de opinión, nunca sugirió que debería intentar reconciliación. Simplemente aceptó que yo había tomado mis decisiones y que yo vivía con ellas. Eso fue lo que me hizo amarla, no su belleza, no su juventud, sino su capacidad de aceptar quién era yo realmente. Pasados 5 años, ciertos detalles de la vida de Marta habían llegado a mis oídos a través de terceros. No porque yo buscara activamente esa información, simplemente porque Barcelona es una ciudad donde los círculos sociales se superponen, donde los secretos no permanecen secretos indefinidamente. Marta y Javier seguían viviendo en Gracia. No habían mejorado significativamente su situación económica. Aparentemente, sus ingresos permitían apenas mantener su apartamento alquilado. No había viajes, no había lujos, no había expansión de patrimonio. Lo más interesante fue saber que Javier había comenzado a trabajar en una empresa diferente. Aparentemente, había sido despedido de su posición anterior. Las razones exactas nunca fueron claras, pero el resultado era que ganaba menos que antes. Marta, según escuché, había comenzado a trabajar a tiempo completo, algo que no había hecho en años. Aparentemente, ambos trabajaban simplemente para pagar las cuentas, para pagar el alquiler, para mantener la ilusión básica de estabilidad. Cuando Fernando me compartía esta información, no me perturbaba. Era simplemente información. Era el reflejo de las consecuencias naturales de las acciones. En el año 2028, 5 años después de ese 25 de diciembre, sucedió algo inesperado. Recibí una carta física enviada por correo postal, no por correo electrónico, no por mensajero, una carta antigua, tradicional.
Estaba dirigida a mí, escrita en la letra de Marta, aunque la letra parecía temblorosa, menos controlada que lo que recordaba. Elena estaba presente cuando abrí la carta. Simplemente observó, sin presionar. La carta decía: «Papá, no sé si aún lees mis cartas, no sé si incluso quieres saber de mí, pero necesitaba escribir esto, necesitaba que supieras. Han pasado 5 años desde esa noche, 5 años que han sido los más difíciles de mi vida. No porque sufra por culpa tuya, porque finalmente entiendo lo que hiciste, y entiendo por qué lo hiciste. Javier y yo estamos en dificultades, grandes dificultades, financieras, personales, todo. La casa se vendió, vivimos en un apartamento modesto, trabajamos constantemente solo para mantenernos a flote. Y todo ese tiempo, mientras estaba pasando esto, pensé en ti, en cómo te habría podido ayudar, en cómo ese dinero que transferiste, que habría sido mío, habría resuelto todo. Pero luego, poco a poco, entendí. Tú no eras responsable de mi bienestar adulto. Yo era. Tú habías hecho tu parte. Habías invertido en mí. Habías sacrificado por mí. Y yo ingratamente te humillé. No estoy pidiendo perdón para ti. No estoy pidiendo que reviertas tus decisiones. Solo necesitaba decirte que finalmente comprendo, que tu lección funcionó, que aprendí, que he estado viviendo con la realidad de mis acciones. Javier no sabe que escribo esto. Probablemente no aprobaría, pero necesitaba que lo supieras. No espero respuesta. Simplemente esperaba que entendieras que finalmente veo la verdad. Tu hija, Marta. Puse la carta sobre la mesa. Elena la leyó después. Cuando terminó, me miró. «¿Cómo te sientes?», preguntó. Reflexioné sobre esa pregunta durante un largo tiempo. «Incompleto», respondí finalmente, porque la carta es honesta, porque finalmente ella entiende, pero eso no cambia nada, porque el aprendizaje vino demasiado tarde, porque ya hemos ido demasiado lejos. ¿No sientes algo?», preguntó Elena gentilmente. «Siento validación», admití. «Siento que finalmente tenía razón, que mi estrategia funcionó, que ella aprendió la lección que necesitaba aprender, pero eso no es suficiente para revertir 5 años de separación». Elena asintió lentamente. «¿Responderás la carta?», preguntó. «No», respondí. «No hay nada que responder. Ella ha dicho lo que necesitaba decir. Ahora debe vivir con el resultado de sus acciones, como he hecho yo». Guardé la carta en un cajón. No la destruí, simplemente la guardé, como un documento de la vida, como prueba de que finalmente, al menos, ella había comprendido. En los años subsecuentes, siguieron llegando cartas ocasionalmente, no frecuentemente, quizás una cada 6 meses. Marta escribía sobre su vida, sobre Javier, sobre sus trabajos, sobre las dificultades, sobre cómo estaba intentando reconstruirse. Nunca pedía dinero, nunca pedía ayuda, solo escribía, como si simplemente necesitara que yo supiera que seguía existiendo, que seguía viviendo con las consecuencias de sus acciones. Yo nunca respondía a ninguna de esas cartas. Fernando me preguntaba ocasionalmente si no creía que era hora de reconciliación, si acaso no había sufrido Marta lo suficiente. «El sufrimiento no es el punto», respondía yo. «El aprendizaje es el punto. Ella ha aprendido, pero eso no significa que la relación pueda ser restaurada. Algunos daños son permanentes». A los 67 años, mientras Elena se sentaba a mi lado en la sala de mi departamento, observando Barcelona desde nuestra ventana, comprendí algo fundamental. No estaba esperando a que Marta muriera. No estaba esperando a que envejeciera. No estaba esperando venganza o justicia tardía. Simplemente estaba viviendo, estaba existiendo en paz con mis decisiones. Cuando eventualmente falleciese, mi testamento ejecutaría mis voluntades. Marta no heredaría nada. Las fundaciones benéficas recibirían el resto de mi patrimonio. El mundo continuaría girando. Y eso estaba bien, porque finalmente, después de 67 años de vida, había aprendido que no puedo controlar a otras personas.
Solo puedo controlar mis propias acciones. Y mis acciones habían sido justas, habían sido claras, habían enseñado una lección que Marta finalmente había aprendido. Eso era suficiente legado para mí. Tengo 72 años ahora. Han pasado 7 años desde esa noche de Navidad que cambió mi existencia de manera irreversible. 7 años de vivir con las consecuencias de mis decisiones. 7 años de observar cómo mi elección se propagaba a través de las vidas de todos los involucrados. Elena está en la cocina preparando té. Ella tiene 70 años. Su cabello, completamente blanco, está recogido en un moño sencillo. Sus manos, que una vez fueron más firmes, ahora tiemblan levemente. Ambos estamos envejeciendo. Ambos estamos en la última fase de nuestras vidas y ambos hemos hecho paz con eso. Hace poco tiempo recibí noticias a través de Fernando que Javier Montoya Díaz había sufrido un infarto. No fue fatal, pero fue serio. Pasó 3 semanas en el hospital. Marta, según me informaron, estuvo constantemente a su lado. Trabajó menos durante ese periodo. Se enfocó en cuidarlo. Lo interesante fue que Marta no me escribió sobre esto. La primera vez que supe fue cuando Elena mencionó que había visto a Marta en la farmacia del barrio, comprando medicinas. Ella parecía envejecida, preocupada, abrumada. Cuando se lo mencioné a Fernando, me dijo que había escuchado que Javier enfrentaría recuperación prolongada, que posiblemente no podría regresar a trabajar a tiempo completo, que los gastos médicos habían sido significativos, que la situación financiera de ambos se había vuelto aún más precaria. Reflexioné sobre eso durante varios días, no con satisfacción exacta, sino con una especie de confirmación melancólica. Las acciones continúan teniendo consecuencias. La vida continúa siendo complicada para aquellos que no aprendieron sus lecciones a tiempo. Pero algo en mí había comenzado a cambiar. No un arrepentimiento, no una súplica por reconciliación, sino una aceptación más profunda de la complejidad humana, de que Marta no era simplemente mala, era flaca. Marta no era simplemente ingrata, era humana, y los humanos cometen errores terribles con regularidad. Lo que no había aceptado era que esos errores merecieran un regreso incondicional a la normalidad. Hace 3 meses escribí un documento. No una carta a Marta, un documento legal redactado con Fernando que establecía mis deseos específicos para después de mi muerte. Establecía que mis funerales deberían ser simples, sin ostentación, sin invitación a grandes multitudes. Que prefería que mis amigos, no mis familiares, fueran quienes me despidieran. Establecía que mi patrimonio restante, después de los gastos de los funerales, iría integralmente a las fundaciones benéficas que había designado años atrás. Nada para Marta, nada para ningún familiar, solo para las instituciones que trabajaban en causas que realmente importaban. Establecía también que no había testamento verbal, que toda mi voluntad estaba documentada legalmente, que no habría sorpresas, que no habría oportunidades para impugnaciones o litigios. Fernando lo revisó, lo certificó, lo guardó en su oficina bajo protección legal. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Fernando cuando finalizamos. Completamente, respondí. He tenido 7 años para pensarlo. La respuesta es siempre la misma. En las últimas semanas he comenzado a reflexionar sobre lo que significa ser padre, sobre lo que significa criar a alguien, sobre lo que significa después que crecen y toman sus propias decisiones. Crié a Marta lo mejor que pude. Le di educación, le di valores, le di oportunidades, pero eventualmente ella se convirtió en alguien que no me respetaba, alguien que me veía como una herramienta, alguien que me rechazó públicamente. Y cuando rechazó eso, yo también tuve que crecer. Tuve que madurar en una manera que no había anticipado. Tuve que aprender que el amor paternal tiene límites, que la lealtad tiene que ser recíproca en algún nivel, que la dignidad personal es más importante que la ilusión de familia. Eso fue lo que me enseñó Marta, sin intención, sin conocimiento, simplemente por ser quien es. Ayer, Elena y yo estábamos caminando por el barrio de Gracia.
Pasamos cerca de donde viven Marta y Javier ahora. Su apartamento está en el tercer piso de un edificio antiguo. Las ventanas están limpias. Las cortinas están corridas. No hay señales de vida de abundancia. Solo la vida ordinaria de personas que están sobreviviendo. ¿Quieres subir?, preguntó Elena, siempre tentándome hacia la reconciliación. No, respondí simplemente. No hay nada que decir. No hay nada que hacer. ¿Nunca?, preguntó. Nunca, confirmé. Algunos daños son permanentes. Algunas relaciones, una vez rotas de cierta manera, no pueden ser reparadas, aunque ambas partes lo intentaran. Elena asintió. Ella ha aprendido a aceptar mi firmeza en esto. Lo que nadie comprende, excepto quizás Fernando, es que mi decisión no fue sobre venganza. Nunca lo fue. Mi decisión fue sobre crear una consecuencia clara, una lección ineludible, una verdad que Marta tendría que vivir cada día, que sus acciones importan, que la ingratitud tiene un precio, que no puedes tratar a las personas, incluso a tus padres, como si fueran descartables y esperar que no haya repercusiones. He vivido 72 años en este mundo. He visto suficiente para saber que la mayoría de las personas que cometen daño genuino nunca enfrentan realmente sus acciones, nunca experimentan verdaderas consecuencias, simplemente continúan adelante, dañando a otros, sin aprender jamás la lección de la responsabilidad. Marta fue diferente. Marta tuvo que enfrentar las consecuencias. Marta tuvo que vivir con ellas durante 7 años. Y aunque probablemente nunca lo admitiera completamente, espero que al menos haya aprendido algo. Cuando muera, probablemente Marta experimentará algo que se asemeja al duelo, quizás incluso arrepentimiento genuino, pero será demasiado tarde para cambiar las cosas. Será demasiado tarde para restaurar lo que fue dañado. Eso es exactamente como debería ser, porque la vida no nos da segundas oportunidades infinitas. La vida es una serie de momentos, y en algunos momentos cruciales tomamos decisiones que definen quiénes somos. Marta tomó su decisión en esa noche de Navidad. Yo tomé la mía en las horas que siguieron. Ambos estamos viviendo con esas decisiones. Elena entra en la sala con 2 tazas de té, se sienta a mi lado. No habla, simplemente está presente. Eso es lo que realmente significa amar a alguien. No es dramatismo. No es grandes gestos, es simplemente estar presente, aceptar, permitir que la otra persona sea exactamente quien elige ser. Miro por la ventana hacia Barcelona. Veo a las personas caminando por las calles, gente viviendo sus vidas, gente tomando decisiones, gente viviendo con las consecuencias de esas decisiones. Mi historia no es una historia de venganza, no es una historia de un padre cruel que decide castigar a su hija ingrata. Es una historia sobre las realidades de las relaciones humanas, sobre cómo la ingratitud erosiona las conexiones, sobre cómo las acciones tienen peso, sobre cómo la dignidad personal debe prevalecer sobre la ilusión del amor familiar. Cuando mi vida termine, la vida continuará. Barcelona seguirá siendo Barcelona. Las personas seguirán cometiendo errores. Las familias seguirán siendo complicadas, pero tal vez, solo tal vez, mi historia servirá como recordatorio para alguien. Un recordatorio de que tus padres no son infinitos. Un recordatorio de que el tiempo no espera. Un recordatorio de que la gratitud importa. Un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias que pueden durar toda una vida. Marta aprendió eso. Pagó un precio por haberlo olvidado. Y probablemente pasará el resto de su vida regretando una noche. Una sola noche donde eligió humillar a su padre. Ese es mi legado final. No dinero, no propiedades, no herencia material. Solo la verdad implacable de que algunos momentos definen completamente el resto de nuestras vidas. Y eso, espero, sea suficiente para que las personas próximas a mí vivan mejor. Sean más agradecidas, sean más conscientes del valor de las relaciones auténticas. Porque al final, cuando todo se desmorona, cuando el dinero se va y los años se acaban, lo único que realmente importa es la dignidad, tu propia dignidad.
la dignidad de vivir de acuerdo con tus principios, la dignidad de no permitir que otros te definan. Eso es lo que yo viví, eso es lo que yo enseñé, y eso es lo que Marta finalmente aprendió, aunque años demasiado tarde. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.